saludar especialmente a los panelistas, el señor consejero Emilio Archila y el señor magistrado Eduardo Cifuentes. Desafortunadamente, debido a un compromiso de última hora, el señor Carlos Ruiz Massieu no podrá estar con nosotros, pero tenemos el placer de contar con la presencia de la señora Michela Paulini, de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, una cordial bienvenida a la moderadora, la señora María Camila Moreno. Es un placer poder dar inicio a este conversatorio, las innovaciones en la justicia transicional, Colombia y las sanciones propias. En Colombia vemos el proceso de paz y la justicia transicional con mucha esperanza, sobre todo por las sanciones propias con enfoque restaurativo. Suiza ha venido trabajando este tema en varios contextos. Es decir, nosotros hablamos del tratamiento del pasado siguiendo una comprensión holística que incluye los pilares verdad, justicia, reparación y no repetición, justo como en el sistema integral de Colombia. Sabemos lo difícil que es lidiar con lo sucedido durante un conflicto armado. Y más difícil aún convertir este proceso en la construcción de un futuro en paz y con una sociedad reconciliada. Existen otros ejemplos de países que han aplicado la justicia restaurativa, pero el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC es único e innovador. Es un acuerdo que afronta las consecuencias del conflicto de manera integral con las víctimas en el centro de las soluciones. Estas características llegan a todas las medidas del acuerdo, incluyendo a las sanciones propias. Las sanciones ayudarán a los y las colombianos a superar el conflicto armado con justicia. Además, buscan construir un futuro con las garantías necesarias para que el conflicto no se repita. Para ello, las sanciones propias involucran a las víctimas, a las comparecientes ante la JEP, a todas las instituciones del Estado y a la sociedad en general. Es un proceso integral. En este sentido, espero que la conversación de hoy nos permita entender en qué va el proceso de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz y cómo cooperan las diferentes instituciones del Estado en este contexto. Sin tardar más, voy a dar la palabra a la moderadora María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia. María Camila, la palabra es tuya. Muchas gracias, Cristín. Antes de empezar la conversación y darle la palabra a nuestros queridos invitados, yo quisiera muy brevemente recordar qué es esto de las sanciones propias para que todos los participantes, los invitados que están hoy aquí con nosotros, pues puedan tener como unos elementos comunes de comprensión de qué es esto de las sanciones propias, que empezaría diciendo además que es tal vez uno de los aspectos más innovadores de este diseño del sistema integral y en particular del diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque estas sanciones propias o restaurativas, si se quiere, si las queremos caracterizar de manera más precisa, son unas sanciones que no incluyen la privación efectiva de la libertad o la cárcel, como estamos acostumbrados a conocer cuando se imponen penas después de procesos de atribución de responsabilidad penal. Normalmente las sanciones o las penas pues son penas privativas de la libertad. Este diseño novedoso establece que cuando los responsables aportan a la verdad plena y reconocen su responsabilidad, tienen como beneficio principal el tener una sanción que también va a ser el resultado de un proceso judicial, riguroso, serio, genuino, pero que al final no va a tener ese componente de privación de la libertad.
Por el contrario, las sanciones propias van a tener dos componentes que son muy importantes. Un componente que podríamos llamar retributivo, digamos que es como la característica principal de las sanciones de la justicia penal ordinaria, pero que en este caso no incluye cárcel, pero sí la restricción efectiva de libertades y derechos. Y un segundo componente que es el propiamente restaurativo, que incluye lo que en el diseño y en la norma se establece, que son unos trabajos, obras o actividades con contenido reparador y restaurador, que son este, digamos, componente es más conocido como los famosos TOAR, trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador. Porque lo que buscan estas sanciones propias, además de materializar el reproche por las graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH cometidas durante el conflicto, busca también restaurar el daño causado y reparar de manera simbólica y colectiva ese daño y además sentar las bases para la reconciliación que este país necesita. Es decir, que estas sanciones propias no solamente tienen el objetivo de castigar, sino también de propiciar un encuentro y un diálogo entre víctimas y responsables en torno a una construcción de un futuro incluyente y justo para todos los colombianos y colombianas. Las sanciones propias, entonces, y con esto cierro, son el resultado de procesos de aporte a la verdad. Esa es la condición central de estas sanciones y del reconocimiento de responsabilidad, que son en sí mismo también parte de ese proceso de restauración en una perspectiva también, si se quiere, de justicia restaurativa. Teniendo en cuenta entonces esto y sabiendo pues que será el resultado, estas sanciones propias serán el resultado final de los procesos que adelanta actualmente la jurisdicción y que adelantará en los próximos años, quisiera entonces nuevamente presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el doctor Eduardo Cifuentes, muy bienvenido. Tenemos también con nosotros a el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el doctor Emilio Archila. Y en tercer lugar, no menos importante, tenemos a la jefe de la división jurídica de la misión de verificación de las Naciones Unidas, Miquela Paolini. Hemos preparado unas preguntas orientadoras para esta conversación que abordan, digamos, tres aspectos que son muy importantes. De un lado, lo que tiene que ver con el diseño y con el mandato, digamos, estrictamente jurisdiccional que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la responsable de imponer estas sanciones propias. De otro lado, tenemos un aspecto muy importante que es el de la operativización, si se quiere, operatividad de las sanciones propias y que implica ya no solamente a la jurisdicción, sino a diferentes entidades de gobierno y Estado que serán quienes también garanticen la posibilidad de la ejecución y la implementación de verificación y seguimiento del cumplimiento de estas sanciones propias. Entonces empezaría enunciando tres puntos que creemos que son muy importantes para abrir la conversación. Luego le voy a dar la palabra a cada uno de nuestros invitados. Van a tener inicialmente 5 minutos
para hacer una, digamos, una intervención inicial y luego iremos profundizando sobre algunos de estos temas. En primer lugar, queremos conocer desde la perspectiva y trabajo de cada uno de ustedes en qué se ha avanzado y qué falta en el diseño del sistema de sanciones propias. Y cuando me refiero al sistema de sanciones propias, me estoy refiriendo a todos aquellos componentes que de las personas sancionadas durante el tiempo que estén ejecutando las sanciones, es decir, todos estos aspectos operativos que van a hacer posible la ejecución efectiva de estas sanciones propias. Entonces, esa primera pregunta sería: ¿en qué se ha avanzado y qué falta? En segundo lugar, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cuáles creen que son los principales retos de la imposición y ejecución de las sanciones propias? Sabemos que hasta ahora pues no ha habido una primera sentencia, que esperamos que venga ya pronto el próximo año. Por lo tanto, estamos todavía en una fase de preparación y de diseño, pero ya es posible identificar esos retos que van a significar la imposición y la ejecución de las sanciones. Y en tercer lugar, sería cuáles serían las condiciones que deben tener estas sanciones propias y su ejecución para que sean genuinas y creíbles para las víctimas y el conjunto de la sociedad. Como ustedes saben, uno de los aspectos más importantes en este punto tiene que ver con la comunicación y con la, si se quiere, la validación que hagan las víctimas y la sociedad en su conjunto sobre la seriedad y de la imposición y de las sanciones propias en sí mismas, porque al final serán las víctimas fundamentalmente, pero también la sociedad, las que evalúen si efectivamente al final de estos procesos y con estas sanciones se ha hecho justicia. Entonces, quiero empezar dándole la palabra al doctor Eduardo Cifuentes, saludándolo nuevamente muy especialmente. Tiene la palabra por 5 minutos, estimado Eduardo. Doctor Eduardo, ¿está por ahí? Estaba hasta hace unos segundos. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto estar con María Camila, con Cristín y con otros invitados, con Emilio Archila. Quiero en estos 5 primeros minutos simplemente hacer un planteamiento, como se pide, muy general sobre sanciones propias. Lo primero, señalar que este es un elemento definitorio del sistema de la justicia transicional. La justicia transicional se ocupa de investigar, determinar máximos responsables e igualmente imponer medidas no sancionatorias. En un caso y en otro, el ejercicio es propiamente uno de justicia restaurativa. No se trata únicamente de que este sistema transicional ofrezca verdad, sino al mismo tiempo reparación. Y por eso, desde un principio, las diferentes salas y secciones han hecho los trabajos correspondientes. El primero de ellos, la conceptualización, la debida comprensión de estas materias. En segundo término, las relaciones que deben plantear con el gobierno nacional y las entidades que tienen competencias y responsabilidades propias. Todavía pues, no se ha impuesto ninguna sanción propia y por consiguiente estamos todavía en tiempo de introducir los elementos operacionales y arquitectónicos propios de este sistema. Yo diría que
aparte de la conceptualización, el alistamiento, las reuniones que se han sostenido, estamos realmente en el punto en que ya podemos hacer un planteamiento mucho más robusto a la administración pública, en particular al doctor Emilio José Archila, para que entendamos cuál es el contenido y el alcance de la justicia restaurativa. Yo prefiero hablar de un complejo restaurativo como una política de Estado que tiene diferentes manifestaciones. Manifestaciones que comienzan con el propio diseño, la implementación, la ejecución de las medidas de reparación, sean que son los presupuestos para aplicar medidas no sancionatorias. Está en el día 0 de la creación. Discúlpeme, doctor Eduardo. Andrés, ¿podrías cerrar tu micrófono? Gracias, Andrés. No, se nos fue. Vale. Sigue. Decía, en lo que tiene que ver con el complejo restaurativo, estaríamos en el día 0 de la creación. De modo que con este planteamiento yo quisiera simplemente dejar hasta allí mi intervención, porque tengo muchos otros elementos explicativos sobre el particular para escuchar más a los presentes y tal vez al final hacer unos planteamientos más de fondo. Muchas gracias, doctor Eduardo. Emilio Archila. Muchísimas gracias por esta invitación y quiero reiterar, digamos, el gigantesco relevancia que le doy yo y que le da el presidente, que le damos el gobierno a este debate y sobre todo poder compartir con quienes son los directamente responsables. Mi admiración, mi respeto, mi convicción de que estamos en las mejores manos en este momento de parte de quienes están dirigiendo los destinos de la gente. Siendo que el doctor Eduardo fue tan cauto, ahora me entró angustia de ser muy directo, pero voy a hacer honor a que normalmente soy más arriesgado y voy a hacer un planteamiento un poco más concreto para ponerle picante a esta mesa redonda. El lineamiento objeto material de en qué consistirían las sanciones propias, unas condiciones respecto de los comparecientes y los condenados en las cuales debían abocar el cumplimiento de esas labores que se les encomienden, unas condiciones que tienen que darse alrededor de esas circunstancias, de esas sanciones para que sean posibles, y concuerdo con el doctor Eduardo en lo importante de la manera como se transmitan esas condiciones para efectos de que no solamente respecto de las víctimas, sino del país en general, no solamente cada una de las sanciones, sino el sistema cumpla esta función de darnos la transición que se necesita entre un estado de violencia y lo que esperamos todos que sea un estado de no violencia. En cuanto hace al objeto de las sanciones, nosotros hemos considerado que están dadas por algunas de las 33,000 iniciativas que fueron planteadas por las comunidades en los municipios que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial. Dentro de ese conjunto de 33,000 iniciativas, creemos que las que tienen una mayor vocación de cumplir con los propósitos que se han previsto tanto en los acuerdos como en las normas como en las sentencias de la Corte Constitucional
son aquellas que están en el pilar 8. Recordemos que los PDET están compuestos de 8 capítulos. Uno de esos capítulos es el capítulo de reconciliación, o las que, estando en alguno de los otros capítulos por parte de de quienes participaron, tienen esa condición de reconciliación. Creemos que por encima de esos están las oportunidades en que esas iniciativas, esas peticiones, coinciden y son un número altísimo con las reparaciones colectivas que han solicitado los grupos de víctimas o aquellos pedidos que se han hecho en los planes de retorno de quienes están en proceso de restitución de tierras. Las razones para hacer esta propuesta pues son múltiples y superan el tiempo con el que en estos primeros minutos, pero tienen el carácter de las víctimas, tienen el carácter de ser lo que las víctimas están pidiendo como su reparación, tienen la virtud de estar encajadas dentro de los capítulos más amplios de la implementación de los acuerdos y en particular de las condiciones de reconciliación de los territorios. Lo segundo hace referencia a las condiciones en las cuales deberían cumplirse con esas labores, y ese ya es un tema, digamos, mucho más de la órbita del doctor Eduardo, pero yo mencionaría algunas que considero relevantes de la jurisprudencia de la Corte, y es que las restricciones que se produzcan a las libertades individuales deben cumplir también con los parámetros que se ha previsto para estas sanciones. Entonces, ahí hay un reto grande dentro de las condiciones especiales que tienen este tipo de sanciones, sí atender que las restricciones que se den a las libertades individuales, tal como quedó abierta la posibilidad, las hagan lo más creíbles para la comunidad en general, cumplan con los estándares del derecho internacional, pero además de eso nos ayuden a que este paso de transición sea posible. Y un punto en particular que no por el hecho de ser muy específico referido a algunos de los comparecientes deja de ser importante, y es que mi lectura de la sentencia de la Corte, cuando se refirió a la pérdida de la investidura, señaló que la norma no era una norma de inhabilidades e incompatibilidades y que, por lo tanto, quienes fueran sancionados y estuvieran en el Congreso no automáticamente perdían la curul, pero dejó en mi lectura abierta la posibilidad para que, si la sanción hace imposible el ejercicio de esos cargos, pues la persona deba retirarse del Congreso, cosa que nos ayudaría mucho. En cuanto hace a las condiciones materiales para poder cumplir con esas sentencias, llamaría la atención de dos temas. Uno, la Corte los otros órganos del Estado, señalamiento de políticas públicas, y por eso el hecho de que se acomoden, digamos, o que vayan en línea con los PDET, nos ayudaría mucho a todos, porque eliminaría la tentación de estar haciendo recreaciones de cómo debe darse la construcción del territorio, porque automáticamente estarían incluidos dentro de algo que ya el legislativo, el ejecutivo, la comunidad internacional han estimado. Desde el punto de vista de la coordinación que me corresponde a mí entre las distintas entidades del orden nacional, los departamentos y los municipios, pues hacerlo de esa manera haría mucho más fácil el proceso. Esa coordinación ya existe. Yo estoy ahorita en este momento en Florencia, estamos con todos los secretarios de la gobernación, están todos los alcaldes
más de 50 entidades del orden nacional, y es esa coordinación lo que estamos haciendo. Y el último punto referido a la verificación, pues como todos los que nos están oyendo conocen, el presidente de la República hizo un pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que hiciera extensivo el mandato con el cual ya cuenta la misión de verificación, para que también colabore con la justicia, con la JEP en la verificación de esas sanciones, en lo que hace a sus condiciones materiales, a las condiciones que las hacen posibles y los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esa es una labor que también le corresponde coordinar a la consejería, y realmente estamos muy avanzados. Sí estamos trabajando sobre el supuesto de que serían algo parecido a la implementación de los PDET o algo de ese mismo tenor. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Emilio. Ahora la palabra a Miquela, estás ahí, para pues también escuchar de parte tuya cuáles son como las reflexiones que ha hecho hasta ahora la misión y cuáles son los retos en general, pero particularmente cara a la verificación. Miquela, bienvenida. Muchas gracias, un saludo para todos, para todas, y muchas gracias, agradecimos realmente esta oportunidad de hablar sobre un tema que la misión obviamente tiene tan importante. Quisiera empezar hablando obviamente del hecho que todo lo que hemos hecho y todos los avances que puedo contar se basan primariamente sobre el hecho que tenemos ahora un mandato, como estaba diciendo el doctor Archila, el presidente de la República pidió expresamente al Consejo de Seguridad que se ampliara el mandato para incluir la posibilidad que la verificación verificara las sanciones propias. En este sentido, quisiera solamente definir para todos los que nos escuchan qué es el mandato de la misión. Básicamente, la misión va a verificar la sanción propia en sus dos componentes de restricción de libertad y de fuerza. Seguramente va a verificar la sanción de todos los comparecientes, sean eso FARC, Fuerza Pública, integrante de Fuerza Pública o agente de Estado no integrante de Fuerza Pública y terceros. Y obviamente la importancia es que nos da el mandato de verificar la sanción en sus dos componentes o dos aspectos, si ustedes quieren, que sería la implementación por parte del sancionado de la sanción misma y además de las condiciones necesarias para que esta implementación se pueda dar. Entonces ahí básicamente estamos hablando de actores diferentes, estaba diciendo el doctor Archila, va a ser un gran actor en la ejecución de la sanción. ¿Sí? En este sentido, estamos trabajando con todos los actores, entonces sí, hemos tenido básicamente reuniones muy constructivas con la oficina del doctor Archila sobre obviamente la posibilidad de la financiación y del monitoreo que ellos van a hacer también de los proyectos productivos, de los proyectos restaurativos, disculpen. Y obviamente estamos trabajando muy con la sección, con reconocimiento y con la Secretaría de la sanción propia, en los elementos de este mecanismo, de sus objetivos, de sus funciones. Entonces, estamos
bastante avanzado con el trabajo. Obviamente los retos son muchos. Uno de los primeros retos que puedo indicar es que vamos a tener muchísimas entidades que van a ser actores importantes en el momento de la ejecución de la sanción. Pensamos obviamente a las organizaciones de víctimas, a los representantes de los sancionados, como a la parte del Estado, las entidades locales, regionales que van a ser involucradas. Entonces, seguramente un primer reto va a ser esto de la coordinación entre todas esta plétora de entidades, obviamente no es un elenco taxativo, porque tenemos también Procuraduría, Defensoría, entonces muchísimas entidades con las cuales necesitaríamos organizar una articulación. Obviamente los otros dos elementos que vemos como reto pueden ser, uno, la financiación del proyecto restaurativo, en el sentido que una vez que se empieza la sanción, el sancionado deberá continuativamente poner en ser proyecto restaurativo sin solución de continuidad. Entonces, antes de la sanción misma, que puede ser, no sé, una sanción como de 2 años, ya se necesita proyectar proyecto restaurativo y su financiación por 2 años. Entonces, esto creo que puede ser un buen reto. Y la última podría ser, obviamente, la seguridad. Como sabemos, ya somos testigos del hecho que quien participa, quien dice la verdad, ya tiene problemas de seguridad por sí mismo. Cuando la persona que ha dicho verdad y ha reconocido su responsabilidad va a ser sancionado, porque su libertad va a ser restringida, aún más él y su familia pueden ser objeto, obviamente, de riesgo de seguridad. Además que necesitamos también incluir en esto el hecho que muchas víctimas están ya viven en una situación de seguridad en lugares donde la situación de seguridad es bastante difícil. Entonces, los dos elementos juntos crean seguramente una alerta de seguridad bastante alta, la cual necesitamos obviamente enfrentar antes que obviamente la sanción pueda ser dictada. Entonces yo quedaría aquí con los primeros puntos y muchas gracias. Las ha señalado puntos muy importantes, sobre todo de carácter muy concreto. Quisiera volver con el doctor Cifuentes para que ampliara un poco más esto que ya nos ha anunciado, y en particular quisiera proponerle, doctor Cifuentes, que nos contara un poco esta idea del complejo restaurativo, por un lado, pero adicionalmente quisiera también proponerle que nos diera un poco su visión sobre cuál cree usted que van a ser, que puede ser el impacto de las sanciones propias en términos, digamos, de estos objetivos restaurativos y reparadores. Y por el otro lado, también me gustaría invitarlo a que nos hiciera una reflexión sobre tal vez uno de los aspectos más interesantes, pero al mismo tiempo complejos, proceso, parte, digamos, de todo el proceso para llegar a la sanción propia, pero que sin lugar a dudas, pues va a requerir de mucho cuidado. Y que entiendo pues que hace parte también de lo que ustedes ya vienen trabajando en esta idea del complejo restaurativo. Entonces, doctor Eduardo, por favor, tiene la palabra.
Muchas gracias, Camila. Realmente me había abstenido de extenderme inicialmente con el objeto de escuchar más detenidamente los planteamientos de quienes me acompañan en este seminario, en particular la posición del doctor Archila y la posición de Miquela. Y realmente lo que buscaba es justamente eso, que otros distintos de la JEP indicaran que estamos frente a un desafío mayor del Estado colombiano, en el que afortunadamente nos acompaña la comunidad internacional. Y a esta articulación podamos contar con el liderazgo del doctor Emilio Archila, a quien conozco y sé de sus cualidades, ya las ha demostrado en el país, con los desarrollos del PEDET, y yo creo que él seguramente va a estar frente a la implementación del primer gran desafío. Paso entonces a hacer algunas precisiones y María Camila, si me extiendo mucho, me corta. Ya por lo menos voy a desquitarme en relación con mi primera intervención muy somera. Y es la siguiente. En el sistema normativo de la Justicia Especial para la Paz tenemos un componente marcadamente retributivo. Refleja en la sanción de prisión de 20 años como sanción retributiva máxima para el máximo responsable que no asume responsabilidad ni aporta la verdad y que es vencido en juicio. Destaca que en ese caso la sanción dicta su sentencia y el auxilio que se espera de la administración pública es el que se da cuando se pone en marcha una política pública con su reflejo orgánico, administrativo, financiero, presupuestal, de verificación, etcétera, que es el sistema carcelario. Ese es el sistema punitivo clásico. Pero coexiste en el sistema normativo de la jurisdicción la sanción propia y la reparación estricta como los reflejos propios de la justicia restaurativa. Esta es una justicia restaurativa anclada en la propia Constitución política y desarrollada ya a través de leyes estatutarias y también suficientemente explicada por la Corte Constitucional. Y esa justicia restaurativa también supone sanción y medida de reparación. La sanción y la de sancionar conductas que interna e internacionalmente merecen el máximo reproche, como son los delitos de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. O sea, delitos que caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional y que son los delitos de competencia de esta jurisdicción. El derecho positivo indica que si se hace una determinación de conducta, se concluye que se está frente a un hecho punible y a un responsable, se sigue la consecuencia que es la sanción. El sistema de justicia restaurativa tiene una sanción, que es la sanción propia, y tiene también un mecanismo de consecuencia de otro dispositivo que son las medidas no sancionatorias, que es también la reparación. Ese responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz como juez. Supone que esto corresponde a una obligación, a un deber del Estado colombiano que está en cabeza del Ejecutivo. Y por eso, una primera conclusión que yo puedo ya avanzar
es que esto no es simplemente algo residual a los PEDET, sino que por el contrario, los PEDET son un componente, entre otros, del complejo restaurativo. Ahora, el complejo restaurativo exige necesariamente que el Estado colombiano, a través de la articulación de la consejería en este caso, porque es la configuración actual de la administración, de estabilización, tendríamos otras entidades, tendríamos también, sin duda alguna, gobiernos departamentales y locales, pero realmente la obligación está a cargo del Estado y de la administración central. Cosa distinta es que en el camino se pueden articular también los esfuerzos y los apoyos que esperamos se den, y es indispensable que se den, de administraciones descentralizadas territorialmente y por servicios. Pues, se trata de crear una base, un banco de proyectos que puedan Estoy escuchando. Mi amor, voy a tener que estar almorzando con esto porque tengo que escuchar esa reunión. Perdón, alguien. El complejo restaurativo tiene una manifestación en términos de proyectos. Unos proyectos están en curso, otros proyectos pueden crearse desde el principio, otros proyectos pueden adaptarse, como dice el doctor Emilio, algunos, no todos, se pueden adaptar. El hecho es que le corresponde principalmente y fundamentalmente al Estado colombiano proveer los proyectos en los cuales se van a insertar quienes tienen que pagar como pena una sanción propia o quienes tienen que asumir un mecanismo de reparación como condición a la renuncia a la acción penal por parte del Estado. Y a esto me voy a referir a continuación. Ahora, este complejo restaurativo tendría entonces el conjunto de proyectos con las características propias que tienen que ser compatibles con los términos de las sentencias y con los términos también de aquellas resoluciones en las que se adoptan medidas no sancionatorias como la renuncia a la acción penal. También tienen que adaptarse al proceso dialógico que surge de la justicia transicional, donde interviene tanto el compareciente como las víctimas, como la propia justicia transicional, que es la que en un momento dado proyecta una modalidad específica para asumir la reparación. Más que acompañamiento, se trata de una inserción de estas personas en esos proyectos. Se trata igualmente de tener en cuenta un enfoque de género, un enfoque territorial, un enfoque de víctimas, una debida georreferenciación, un conocimiento mayor de dónde se encuentra el mayor número de víctimas, dónde están los comparecientes, y no se trata realmente de tomar hoy los proyectos actuales para ver cuáles se adaptan a los proyectos actuales. Por el contrario, esta es una dinámica distinta, la del complejo restaurativo. Pero eso puede ser aquí he dado algunos elementos del complejo restaurativo, pero los más importantes son aquellos que tienen que ver con una debida articulación, la articulación de la justicia transicional con la administración pública nacional a cargo del complejo restaurativo. Esa articulación estaría dada por una mesa muy dinámica, presidida, yo esperaría, por el doctor Archila y algunos representantes de la justicia transicional, para determinar los proyectos, para hacer los estudios correspondientes, para hacer la articulación inclusive de carácter territorial. Ahora, preciso, los máximos responsables de los peores crímenes están sujetos a una sanción. Esta sanción propia no requiere, para que se ponga en marcha el complejo restaurativo, que se dicte. Desde un principio, cualquier compareciente puede ya estar insertado en un proyecto. De modo que el complejo restaurativo, diría yo, está en mora de ponerse en marcha, porque desde este instante
ya podemos tener varios proyectos en esa misma dirección. Pero ¿qué ocurre, doctor Emilio, con aquellas personas que han participado, han ejecutado y hacen parte de crímenes que no son ni amnistiables ni indultables y que corresponden justamente a los peores crímenes bajo los cuales se ha indicado que hay algunos que son máximos responsables? Son los llamados, en nuestro lenguaje normativo, partícipes no determinantes. Estas personas, en el contexto normativo nacional e internacional, deberían estar sujetos a sanciones penales como tales, o a las sanciones propias. Sin embargo, la normativa constitucional y la legislación penal transicional señala que respecto de ellos, sobre la base de una reparación estricta, como dice la Corte Constitucional, se puede dictar una medida muy trascendental en el marco competencial de la jurisdicción, que es la renuncia a la acción penal. Pongamos atención, renuncia a la acción penal por crímenes de guerra, por delitos de lesa humanidad y por delitos de genocidio. Estos no son ni amnistiables ni indultables y están sujetos a una medida de reparación, aparte de aportar verdad igualmente. Entonces el complejo restaurativo no es solamente para quienes van a recibir una sanción propia, sino para quienes van a recibir también una medida no sancionatoria. En el sistema internacional también de Naciones Unidas, también van a recibir sanción propia. Realmente, si nos atenemos a los autos recientemente dictados, por ejemplo, al primero sobre secuestro, allí tenemos simplemente a menos de 10 personas que podrían en un momento dado ser candidatos a sanción propia. Sin embargo, cuando hablamos de quienes han participado en esos delitos, no con ese nivel de responsabilidad, pero también un nivel suficiente para recibir una sanción o una medida no sancionatoria, el número es mayor. Es mayor. En los próximos meses, les doy simplemente este dato, en relación con el caso 003, ya se va a remitir a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas una lista de cerca de 350 militares que tienen que aportar verdad y tienen que asumir una reparación previamente a que la justicia colombiana, en cabeza de la justicia transicional, les otorgue una renuncia a la acción penal. De lo contrario, sería realmente algo escandaloso, tanto internamente como internacionalmente. Renunciar a la acción penal por genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad sin reparación y sin verdad, con dos requisitos adicionales. No puedo en este momento comprometerme con cifras, pero si ustedes quieren tener por lo menos una cifra que puede ser puramente hipotética, uno podría pensar que los máximos responsables no son más de 400. En cambio, quienes van a recibir una renuncia a la acción penal pueden ser 5.000 en Colombia. Y eso se va a producir inmediatamente, inclusive mucho antes de la sanción propia podrían comenzarse ya los procedimientos en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, una medida de una renuncia a la acción penal por crímenes ni amnistiables ni indultables. Por eso, el gran ausente en estas conversaciones o acercamientos iniciales ha sido la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que es la competente para dictar medidas de renuncia a la acción penal. La sección del Tribunal de Responsabilidad y Reconocimiento es la que va a dictar las sanciones propias. Entonces, aquí tenemos que incluir también un actor de la mayor importancia de la justicia transicional, que es la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Tenemos que introducir igualmente un personaje que ha parecido aparentemente desconocido y es el responsable también de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de genocidio, que podría ser candidato a una renuncia a la acción penal. O sea, estamos hablando realmente del grueso de la responsabilidad. Tanto la sanción propia
como la medida de reparación estricta como presupuesto para la renuncia a la acción penal, exigen actuar a través de un procedimiento dialógico donde intervienen las víctimas, donde intervienen los comparecientes y donde el juez de la JEP ocupa pues ocupa una posición no solamente de mediación, sino de definición. Por eso, reitero, esto no se trata de el, entre comillas, acompañamiento al candidato de sanción propia que se le ocurre decir que voy a reparar haciendo X cosa. De ninguna manera. El que decide es finalmente o la sección del tribunal a la definición de instituciones jurídicas. Inclusive esos proyectos podrían ser rechazados o pueden ser modificados por la propia jurisdicción o pueden ser también modificados a raíz de la intervención de las víctimas. Esta es la parte esencial, yo diría, más importante de la justicia restaurativa. Es el momento en el que se encuentran quienes han sufrido los daños y los autores de esos daños en un escenario de justicia y a través de un diálogo. Es el momento en el que, si esto es exitoso, vamos realmente, por lo menos a intentar de manera seria en Colombia, a reconstruir los lazos sociales rotos. Vamos a tener la posibilidad de impactar en las zonas más donde el conflicto tuvo una mayor, donde desplegó un daño mayor en las comunidades, tanto indígenas, afrodescendientes, rurales colombianos. Por eso creo que los PD deben ser reconceptualizados enteramente en términos de la justicia restaurativa. O sea, deben cumplir una función restaurativa que, subrayo, querido Emilio, no es residual. No es ver a ver qué nos sirve para, sino que tiene que ver con esto. Ahora, esas medidas son medidas que apuntan igualmente a dar cumplimiento integral al acuerdo de paz. El acuerdo de paz en el capítulo de reforma rural integral, en el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades, en el capítulo de la solución al problema de las drogas ilícitas, de cultivos, etcétera. En esos capítulos igualmente hay que buscar que estas sanciones en su contenido sirvan con un objetivo transformador y prospectivo, que es otra de las ideas centrales de la justicia restaurativa. De modo que el reto es de verdad colosal, si se entiende en esos términos. Si es simplemente conseguirle una sanción a unos imputados de un auto, yo creo que no es necesario crear tanta parafernalia. Gracias, doctor Eduardo. No, muy interesante, yo creo que muy retador. Doctor Emilio, se le multiplicaron los comparecientes de sanción OTOAR, porque efectivamente, pues como usted lo dice, doctor Eduardo, pues además de quienes van a tener la sanción propia, está este régimen de condicionalidad también que es transversal a la JEP, y que obliga a comparecientes que no han tenido participación determinante a aportar verdad y a reparar. Pero yo creo que más que un reto, creo que también es una oportunidad porque estamos hablando de la posibilidad también de orientar la acción del Estado en las regiones más afectadas hacia la transformación que lo invitaría también a que usted nos compartiera sus reflexiones que han salido aquí en esta conversación. Uno que tiene que ver, y un poco ya viéndolo, digamos, en esta perspectiva más amplia del complejo restaurador, y me gustaría también conocer su opinión sobre esta idea, que es, por un lado, el reto de la coordinación interinstitucional. Todas las entidades de Estado y gobierno en los próximos 10 años, porque claramente esto no se agota con este gobierno, con esta administración, y que implica seguramente va a implicar un esfuerzo sostenido y muy importante para que las diversas entidades del orden nacional y territorial concurran de manera coordinada y eficaz para que esto sea posible, para que las sanciones efectivamente se puedan ejecutar. Usted ha mencionado
los PET, digamos, como un escenario, y efectivamente así estaba también contemplado en el acuerdo, como uno de los escenarios ideales para identificar los posibles proyectos y poner en marcha las sanciones y estos trabajos, obras y actividades incluso por fuera de la sanción. Entonces, un tema es la coordinación. Y el otro gran tema, a mi modo de ver, y también se ha señalado aquí, doctor Emilio, es el de la financiación. Y el esfuerzo, digamos, financiero que debe hacer el Estado colombiano en los próximos años para garantizar que esto sea una realidad, porque pues tenemos seguramente un horizonte de por lo menos 10 años de sanciones propias, pero, y probablemente con aún mayor fuerza, digamos, la reparación que tendrán que hacer aquellos comparecientes, y que son la mayoría, que no van a obtener al final sanción propia porque no tuvieron participación determinante. ¿Cómo ve usted estos retos, doctor Emilio? Muchas gracias y nuevamente, digamos, este es un ambiente en el que me siento muy reconfortado de no estar trabajando como abogado que requiere de estos niveles de sofisticación. En el Ejecutivo, digamos, se necesita comprender, pero es más ejecutar. Entonces, se me hace, digamos, me lleno de ilusión que estas discusiones respecto de las preguntas, yo diría lo siguiente: la gran expectativa, como yo la entendería, y estoy hablando bastante a título personal, es que la justicia cumpla su función de ser transitoria. Y ese es un reto gigantesco en sí mismo. La violencia, todas las violencias, todos los procesos, como todos los que estamos aquí lo conocemos, tienen particularidades, tienen aspectos que son muy específicos de cada país, de cada sociedad, de cada momento en el tiempo. Y el caso colombiano, dentro de muchas otras, difiere de los demás en que los colombianos, una vez superada la violencia, yo no creo que haya nada con lo cual tengamos que acostumbrarnos a vivir perpetuamente. Entonces, nosotros no tenemos que acostumbrarnos a vivir con diferentes religiones. Nosotros tenemos distintas religiones, pero no eran las religiones lo que causaba, alrededor de lo cual estaba la violencia. No tenemos que acostumbrarnos a vivir con diferentes etnias, porque no era entre la gente de las FARC y el resto de los colombianos, no eran las etnias lo que nos marcaba la diferencia. Entonces, esa condición de transicionalidad, en mi opinión, lo que quiere decir es que todos, incluido mi cargo, debemos existir en un momento en el tiempo, cumplir nuestro propósito, y que de aquí en adelante Colombia pueda vivir en paz, entendiendo por en paz carencia de violencia, digamos, en ese limitado. Y no lo digo solamente respecto de la justicia transicional en sus componentes, en los documentos de paz con legalidad en los que rigen lo que estamos haciendo. Así está previsto que el éxito de la Consejería de la Agencia de Renovación del Territorio de Reincorporación está en que dentro de 15 años hayamos cumplido nuestro propósito y desaparezcamos. Que deberían cumplir las sanciones en todos los niveles, que el doctor Cifuentes nos llama la atención, es de dotar tanto a las víctimas como a la sociedad de los elementos espirituales y los elementos materiales que se necesitan para haber dejado eso en el pasado. Yo creo que es importante no ceder a la tentación
de crear condiciones que puedan ser aplicadas hacia otras situaciones, a otras condiciones evolutivas, y ahí hay un reto grande. En términos de ir en los lineamientos de los proyectos digamos, que describía al comienzo, con esas características y esas condiciones, ya tenemos 140 proyectos que podrían ser el objeto material. Cumplen con todas las condiciones que las normas y la Corte. Y concuerdo con el magistrado Eduardo en el sentido de que en esos, como lo describía al comienzo, no es solamente que estén identificados en los PDET, sino que tienen todas las otras condiciones. Ahí están los planes nacionales sectoriales que se materializan en esas intervenciones, están los derechos de las víctimas que se materializan en el hecho de que ellos participaron en la identificación y en la circunstancia de que son sus reparaciones colectivas. Me alegraba mucho que, digamos, como lo describe el doctor Eduardo, porque no solamente es una posibilidad, sino que ya ha ocurrido que los excombatientes estén involucrados en esas mismas que estamos proponiendo. Nosotros tenemos a la Agencia de Reincorporación también dentro de la coordinación que les describía, y en este momento ya hay de esas iniciativas en donde son iniciativas que han pedido las víctimas dentro de estas planeaciones que han sido asumidas por parte de excombatientes. De hecho, en los 3 que hemos hecho, las han realizado en conjunto con víctimas y con personas de la comunidad, lo cual expande ese efecto. Digamos, yo creo que la función en general es una función que tiene que ser una función de permitir que haya el tránsito entre haber firmado, implementar y que no nos necesiten más. En cuanto a la materialidad, digamos, como comentaba, tenemos ya el banco de los 140 proyectos. En cuanto a las condiciones, los pacientes están y han estado involucrados, y yo creo que ha rendido. Permítanme compartir con ustedes una visión que hemos tenido en todos los frentes, en el frente de cómo planear cómo planear la reincorporación, cómo planear los PDET, cómo planear la sustitución voluntaria. Y yo no creo que haya ninguna entidad ni ninguna persona, ni siquiera Superman, que sea capaz de coordinar muchas entidades públicas. Eso es imposible de hacer, entre otras razones porque los servidores públicos tenemos esta maldición del ego que hace todo muy difícil. Entonces, la coordinación se hace viable cuando el coordinador no es una entidad o una persona, sino es un plan, un buen plan. Entonces, cuando uno encuentra que hay una planeación muy robusta que puede tener muchos componentes, a cada entidad o a cada servidor público le es fácil vincularse a eso, manteniendo su propia identidad, cumpliendo sus funciones, pero haciendo sentido en algo que es un poco más grande. Esa es, digamos, la estrategia que hemos tenido particularmente en la implementación de los PDET, pero en los otros frentes también. Entonces, si se trata de una obra de infraestructura, entonces hay que construir un puente. Nosotros nunca pretendemos que ese puente quede bajo el nombre o de la consejería o que quede bajo el nombre del ministerio. Ese nombre, dependiendo de las condiciones, ese puente puede ser un puente de la gobernación, puede ser un puente de la cooperación internacional, pero es un puente que al final del día va a hacer sentido dentro de la planeación de toda la infraestructura vial de una región.
mientras, como lo menciona el doctor Eduardo, estemos en este dibujo organizacional, esa coordinación la tiene la consejería donde yo trabajo y no por nada distinto de que es esa consejería, yo llamaría a que eso se fortalezca en lugar de debilitarse. Tener más de un coordinador en territorio hace un desastre cósmico. Entonces, yo diría para eso que una invitación a que todos conozcan mucho en detalle esas planeaciones que permite que cada quien tenga su propio protagonismo, que resalte su nombre, que haga su labor, pero que en general formen parte de una implementación que va más allá. En términos de financiación, digamos, lo que no ocurrió, porque no hubiera podido ocurrir, es que firmados los acuerdos, hechas las promesas, los recursos aparecieron. Entonces, ustedes han oído que parte de las veces en que las entidades de control, los periodistas nos dan palo, lo que dicen es están desfinanciando la paz. Cuando se hace ese juicio, es una comparación entre lo que hemos logrado conseguir hasta ahora, que es un montonón de plata, para todos los frentes, y un ejercicio académico que se hizo antes de que iniciáramos la labor de cuánta plata se necesitaría para poder cumplir con los acuerdos. Eso es lo que está en el marco fiscal, es lo que está en el COMPES de financiación, es el imaginario de cuánto se necesitaría. Hemos logrado que todos los rubros vayan en ascenso, y cuando digo todos, es todos los presupuestos han ido en ascenso, aún en la época de la pandemia. En la medida en que, digamos, que mi propuesta o alguna similar fuera de recibo en los PDT, en los planes de retorno, en las reparaciones colectivas, en los planes nacionales sectoriales, en los programas de sustitución, todos tienen un componente, unos componentes muy significativos, y donde hay esas confluencias mucho más, pues primero no tendríamos que repetir los presupuestos. Segundo, haríamos que cada uno de los esfuerzos sea eficiente. Puedo en ese sentido contarles un tema que es ilustrativo. La unidad de víctimas digamos, no está hablando por separado en esto. Toda la voz que yo he llevado no es de la consejería, es de todas las agencias del gobierno, y esa es la vocería que estoy llevando. La unidad de víctimas ha diseñado una metodología que le da carácter reparador, que le da carácter de reconciliación a una de las intervenciones que originalmente no la tenían, precisamente para poder atender ese concepto de integralidad de la transición. Muy bien, muchas gracias, doctor Emilio. Creo que ha sido muy ilustrativa su explicación. Y quisiera entonces preguntarle a Miquela, bueno, pues un poco ya dibujado el panorama actual, lo que ya hay, estos 140 proyectos identificados inicialmente, pero también el alcance que está, sobre el que viene trabajando la jurisdicción para tener este complejo restaurativo que va más allá de las sanciones, y en donde, digamos, estos diferentes componentes van a tener que de alguna u otra manera articularse. ¿Cómo ves tú los desafíos ya propiamente dichos del monitoreo de las sanciones? Eso por un lado. Y por el otro lado, quisiera oír tu perspectiva sobre cuál es el valor agregado del monitoreo internacional, porque en el diseño del acuerdo pues establecía que el monitoreo internacional, que no reemplaza el rol jurisdiccional de los magistrados, que son quienes al final evalúan si se cumple la sanción,
tenía, digamos, un sentido de dotar de mayor credibilidad a estas sanciones. Obviamente en un contexto político complejo como el colombiano. ¿Cómo ves tú estos dos puntos? Sí, muchas gracias, Camila. Mayor reto de la sanción propia y de la justicia transicional, así como implementar. Y por ende, obviamente estamos todos como empezando y intentando de comprender se puede hacer de un lado la sanción, su financiación, la situación de seguridad que necesita ser dada obviamente a los comparecientes, a los sancionados en este entonces, y por nuestro lado a la verificación. Es la primera verificación at large. Tenemos muchísimos años de verificación, también de situaciones un poquito más complicadas de una sanción propia, como verificación de un cese al fuego. Entonces, tenemos una metodología bastante fuerte que nos da la base seguramente para enfrentar este nuevo reto. Estamos manejando la metodología a que se pueda aplicar también a una verificación de la sanción. Y de una sanción propia. Son dos, ¿no? La primera vez que verificamos una sanción y la primera vez que verificamos una sanción propia. Un otro reto que seguramente vamos a hablarlo también población en un universo de reintegrados. Ahora vamos a ampliarlo a un universo que va a incluir fuerza pública y integrante de fuerza pública, gente de Estado no integrante de fuerza pública y terceros. Y esto no creo solamente por la misión, pero seguramente por la misión va a ser ¿no? una ampliación que nos va a dar la necesidad de articularnos con otros actores más. La última diría como desafío importante seguramente la territorialidad. La sanción va a ser territorial. Nosotros estamos bien posicionados en el sentido que estamos obviamente en muchos lados. Vamos a estar presente haciendo esta verificación que va a ser rigurosa, proactiva y constructiva y en el terreno. Y es en el terreno que los desafíos se van a crear y esperamos que vamos a estar acompañados de otros actores en el terreno para que ahí todo en Bogotá pueda ser visto, resuelto. Obviamente, los avantajes que tiene, la ventaja que tiene tener una misión que hace una verificación sobre la acción propia, creo que sea primariamente el hecho que la misión fue creada por el Consejo de Seguridad, tenemos de mandato a la unanimidad. Entonces todos quisieron que nosotros estuviéramos ahí donde la sanción se va a implementar. ¿Para qué? Para reportar exactamente al Consejo de Seguridad mismo cómo va la implementación de la sanción. Entonces, en esta posibilidad de hacer puente, como lo hemos siempre hecho, entre la situación en Colombia y en particular, en este caso, la implementación de la sanción propia y la comunidad internacional en Nueva York. Y en esencia de
de un actor internacional, imparcial e independiente, creemos que va a dar como a crear más confianza, no que no esté, pero sí a crear aún más confianza en lo que estamos haciendo y en lo que está haciendo la JEP en la sanción propia, lo que está implementando el Estado y lo que nosotros estamos verificando. No solamente de las víctimas, seguramente de la sociedad colombiana at large. Y seguramente el hecho que estamos presentes, como te estaba diciendo, en el territorio, vamos a estar ahí donde la sanción se está implementando, creo que puede ser también una ventaja y un apoyo para todos los otros actores que puede ser no tengan tanta representación territorial para poder acceder a territorios que son muy difíciles, con el apoyo obviamente de la misión en caso de verificación de la sanción misma. Entonces yo creo que más o menos estos serían los puntos que quisiera compartir esta sera con ustedes. Muchas gracias, Miquela. Yo creo que hemos abordado como los puntos principales. Pues ya nos quedan más o menos 13 minutos para cerrar, porque recuerden que estamos en un evento suizo, por lo tanto tenemos que ser muy puntuales. Pero quisiera, si estás de acuerdo, Christine, hacer una última ronda muy breve y les pediría a cada uno de ustedes en 3 minutos un último mensaje, una última reflexión, y los invitaría también a que nos plantearan cómo creen que también la comunidad internacional puede contribuir a que este sistema de sanciones propias funcione y sobre todo pues cumpla con el gran objetivo de reconstruir la confianza de las víctimas en el Estado y de que además el Estado colombiano cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar estos graves crímenes. Entonces, pues para variar un poco, le daría la palabra inicialmente al doctor Emilio. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Y yo quisiera resaltar, digamos, con ese énfasis que usted nos lo pone, el tema que no hemos tratado, pronto el magistrado Cifuentes sí lo tocó, y tiene que ver con la pedagogía. Este es un proceso innovador no solamente en el mundo, sino también en Colombia, y creo que no podemos olvidar las dificultades que ha tenido de entendimiento, de aceptación, de receptividad. Luego, poder ilustrar al país, ilustrar a las víctimas, hacer que además de eso, y debo hacer el reconocimiento que en la medida en que el magistrado Cifuentes y la JEP recientemente ha abierto ese otro espectro de personas que van a tener unas condiciones distintas respecto de los crímenes que a todos nos parecen los más horrendos, creo que ahí hay un espacio muy grande para que esto tenga ese nivel de receptividad que debería tener para permitir que la transición que describí en mi última intervención. Y nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por el nivel académico, por la transparencia con la cual están permitiendo que debatamos o que expongamos estas ideas. Muchas gracias a usted, doctor Emilio. Doctor Eduardo. Sí, coincido completamente con Emilio en lo que él ha afirmado. Creo que este ejercicio de justicia restaurativa que se hace en torno de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y de genocidio es único en el mundo. Ha sido objeto de crítica en cuanto que la expectativa normal ha sido la de que se trate más bien con medidas
punitivas de cárcel. Cuando se trata con sanciones restaurativas y con medidas de reparación para los responsables máximos y menos determinantes, la crítica que normalmente se hace es que estamos frente a una situación de grave lenidad. Y por eso es importante llevar a cabo procedimientos y resultados que sean serios, que sean objetivos, que sean proporcionados, que le dé confianza al mundo entero y particularmente a las víctimas de que efectivamente se trata de una respuesta a situaciones de criminalidad. Por eso el acompañamiento de Naciones Unidas es vital, pero también que nosotros internamente podamos cumplir con los diferentes deberes. Por eso prontamente le presentaré al doctor Archila los nuevos convenios interadministrativos para darle base a esa articulación. Partimos afortunadamente de un avance gigantesco en términos de PEDET, de oferta institucional para poder insertar tanto a los máximos responsables como a los partícipes no determinantes en muchos de estos proyectos. Creo que los casos pilotos son los que vienen a continuación, e igualmente los casos piloto en términos de las medidas de reparación para los que son menos responsables, pero que son autores también de esos crímenes. Cuando el país y el mundo comiencen a ver que los que han actuado en contra de las víctimas, los grandes agresores de delitos atroces, trabajan para ellas y se han insertado, se han enrolado en programas institucionales estatales de trabajos, obras de contenido reparador, y que eso además es bien recibido por las víctimas, creo que estamos ahí sí en el capítulo, digámoslo así, más ilustrativo de lo que puede hacer la justicia restaurativa y lo que el mundo puede esperar de justicia restaurativa aplicada como solución a problemas y a conflictos armados no internacionales. O sea, lo que es simplemente la culpación va a ser superado por que es el momento de la restauración. Si eso lo hacemos bien, como esperamos hacerlo bien, tanto el gobierno como la jurisdicción, creo que estaríamos comenzando a escribir una lección que seguramente van a seguir también otros países. Muchas gracias, doctor Eduardo. Miquela. Sí, muchas gracias. Seguramente dos puntos muy ilustre, al cual añadiría un pequeño punto. Para generar confianza de las víctimas y de la sociedad colombiana, seguramente la posibilidad de tener la misión va a ser un elemento importante, pero creo que un otro elemento también importante va a ser que nos concentramos en que el proyecto restaurativo de la sanción propia sea significativo, en el sentido que no cualquier proyecto, no cualquier cosa puede ser un proyecto restaurativo. Se necesitan proyectos que sean serios, que realmente sean vuelto lo que las víctimas están queriendo, lo que los comparecientes pueden hacer en ese difícil balance, pero sí seguramente que sea significativo, como por ejemplo la acción contra minas o el desminato humanitario, acción contra minas en general, porque la actividad misma de desminado o de otras cosas, actividades que se hacen alrededor de la acción, son simbólicamente, cambian la situación por muchísimas víctimas y de comunidad entera. Entonces, sí, la comunidad internacional creo que pueda jugar un papel en este sentido para interesarse a cuáles pueden ser los proyectos más significativos, más importantes, y ahí poder realmente apoyar este esfuerzo de toda Colombia, como estaba diciendo el doctor Archila, a la transición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros tres panelistas. Creo que ha sido una muy
interesante conversación que vale la pena continuar. Muchas gracias a todos ustedes y le doy la palabra a Cristina. Muchas gracias, María Camila. Y bueno, obviamente muchísimas gracias a los panelistas por sus intervenciones muy pertinentes. También me pareció una conversación muy interesante. Hemos podido entender más de la complejidad, pero también la profundidad de este sistema de sanciones propias, restaurativas, que no solo son novedosos para Colombia, sino en el mundo. Y para mí también nuevamente esta conversación ha demostrado el trabajo intenso que se ha hecho durante los años pasados y que se está ejecutando todavía. Es un largo camino muy importante, pero también muy impresionante y creo es importante el esfuerzo conjunto, ¿no? También de las entidades, del Estado, de la JEP, de la ONU, digamos, todos que están representados hoy en este panel, para que el mecanismo de las sanciones propias pueda ser implementado. Y esperamos que esta colaboración y el diálogo permanente siga también en el futuro. Y obviamente quisiera también mencionar que cuenten con el apoyo continuo de Suiza, a que este acuerdo histórico pueda lograrse en Colombia, pero también que estas herramientas, este sistema novedoso de las sanciones propias sea un modelo para otros países. Así que quiero agradecerles muchísimo y también a María Camila, la moderadora, muchas gracias por acompañar y liderar este panel. Y gracias al magistrado Eduardo Cifuentes, al consejero Emilio Archila y a Michela Paulini de la ONU. Y que tengan una excelente tarde y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.